A continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Estimado televidente, qué gusto estar nuevamente aquí en sus hogares. Le agradezco mucho. Este servidor de ustedes, Cecilio Baeza, director del programa El Amigo que nos lleva a Jesús, se siente muy honrado, muy agradecido con usted por abrirnos las puertas de su casa, ¿verdad? Y nosotros también nos sentimos contentos de que siempre esté con nosotros. Muchas gracias por eso. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos es digamos, aquellos exalumnos de oro que han dejado sus huellas marcadas. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, ¿verdad? Porque vamos a platicar precisamente con una persona que nos va a dejar, digamos, una información importante, ¿verdad? El tema se llama Mi vocación sacerdotal. Mire qué profundidad de tema. Y fíjense que para darle cuerpo a esto, pues naturalmente que vamos a ir a la cita bíblica de Marcos 16:15, donde dice, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará, pero el que no crea, se condenará. ¿Verdad? Es importante esto, es importantísimo, ¿verdad? Porque nos está dando una promesa de salvación, ¿verdad? Y vean ustedes los poderes que le dio Dios a todas estas personas que hacen precisamente y cumplen con esa misión. Pero platiquemos un poquito sobre esa frase de Don Bosco que nos propone el compromiso que debe tener todo exalumno salesiano. Y es interesante esto porque vamos a conocer a un personaje que nos va a dar testimonio de cómo él respeta ese principio. Don Bosco nos dice, demostrad al mundo que se puede ser buen cristiano y honrado ciudadano. O sea, ustedes se dan cuenta, lo que Jesús nos pide, por un lado, es eso, de llevar el cristianismo a todos. Y por otro lado, ¿verdad? Es interesante porque Don Bosco nos está comprometiendo a hacerlo, ¿verdad? Entonces, nosotros prácticamente lo que buscamos con esto es fortalecernos precisamente en santidad. Eso es lo que buscamos. Y buscamos que el programa El Amigo que nos lleva a Jesús, pues obviamente nos acerque a nuestra casa y obviamente nos acerque a nuestra mente y a nuestro corazón todos aquellos mensajes que consideramos que nos pueden fortalecer mucho para lograr una conversión que nos permita la salvación de las almas. Así que lo voy a dejar meditando mientras tengo la oportunidad de presentarles, o mejor dicho, de una vez se los voy a presentar, ¿verdad? Para que ustedes sepan de quién se trata. Vamos a tener una entrevista con el presbítero, ¿verdad? Que es, fíjense ustedes, es doctor en Derecho Canónico, es licenciado y también ha sido ingeniero agrónomo, ¿verdad? Es el doctor Francisco Castillo. Y fíjense ustedes que él es egresado del Colegio Salesiano Don Bosco en la promoción número 14. Fue honrado en el año 2023 con la medalla Hugo Santucci, que es la máxima condecoración de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco. Entonces, con ustedes a continuación vamos a tener esta plática tan interesante. Quiero agradecer muy sinceramente a nuestros queridos y estimados bienhechores, que con sus anuncios, con sus ofrendas, nos ayudan para que este canal de televisión siga llevando a todos lados la palabra de Dios. Muchas gracias, estimados bienhechores. Debido a ustedes, este canal puede seguir proclamando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga abundantemente. Tú también puedes ser parte de los padrinos de Jesús TV, depositando o transfiriendo tu donativo a la cuenta monetaria de Banco Industrial, número 2830-01590-9, a nombre de Jesús TV.
Con tu aporte, estarás evangelizando al llevar la buena nueva. Estimado público, continuamos entonces con este programa. En realidad, para este servidor de ustedes, Cecilio Baeza, del programa El Amigo que nos lleva a Jesús, en realidad es muy importante, muy interesante, muy halagador, muy motivador. ¿Cómo se llama? Tener aquí a un personaje muy especial. Ustedes saben que siempre nosotros invitamos personajes especiales, ¿verdad? Y tenemos aquí ni más ni menos que la visita de un personaje maravilloso, ¿verdad? Y que es ni más ni menos que el doctor, ¿verdad? En Derecho Canónico, que es exalumno salesiano del Colegio Salesiano Don Bosco de la promoción número 14, el presbítero licenciado don Francisco, que le decimos Don Paquito, ¿verdad? Don Francisco Castillo, ¿verdad? Así que es interesante la vida de este hombre porque él es ingeniero agrónomo de profesión, ¿verdad? Y entonces hay cosas que uno se queda así como asustado. Pero antes de todo, Paquito, ¿podrías tú darle un saludo a nuestro público? Porque yo creo que ya los tenemos interesados. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Antes que nada, quiero saludar a toda la familia salesiana y cooperadores y todos los que escuchan este programa, porque formamos todos una gran familia, la gran familia salesiana, siguiendo los principios de San Juan Bosco, bajo la protección de María Auxiliadora. Ya sea que estamos en familia, por lo tanto, yo creo que no hay muchas cosas que decir, simplemente ir al grano de todo lo que nos interesa en esta tarde, en esta Gracias, ocasión. gracias, Paquito. Realmente esa exhortación estuvo muy bonita, pero yo creo que vamos a tratar de sacarte un poquito más el provecho. Entonces, fíjate que para calentar motores, ¿qué te parece si nos comentas, por ejemplo, alguna anécdota bonita que se te venga a la mente de esa Ya. estancia, de ese momento en que estuviste en el Colegio Salesiano Don Bosco, ya sea cuando empezaste o ya más adelante? ¿Qué te parece? Yo creo que una buena anécdota es algo que me sucedió, ¿verdad? Y que lo recuerdo muchas veces porque marcó toda mi vida. En concreto, el 22 de agosto, hace 12 años, falleció el padre Bartolomé Ambrosio. Me recuerdo. Muy, Ujú. ¿verdad? Bartolomé Ambrosio. Yo vivía cerca de la Divina Providencia, un poco más abajo, ahí por el barrio Tívoli, y mi papá me llevó con el padre Ambrosio para que él me enseñara a ayudar misa. Yo tendría en aquel momento, no sé, 7, 8 años, y el padre me trató con mucho cariño y me dijo que bueno, después de según unas 2 sesiones que tuvimos de estudios sobre la liturgia, me dice, ¿y tú, Paco, no has pensado nunca hacerte sacerdote? Y yo le dije, no, padre, y tampoco me gusta ayudar misa. Yo vengo porque mi papá me manda. Interesante. Entonces el padre Ambrosio me dijo, entonces no te preocupes, ¿no? Tú tranquilo, verás, si no quieres ir viniendo, no vengas aquí, pero estamos, sí podemos ser muy amigos. Y me cayó también el padre Ambrosio, que a partir de aquel momento lo tomé como mi director espiritual, pues, confesor y director espiritual, y iba con toda la frecuencia posible, por mínimo una vez al mes, a hablar con él, ahí a la Divina Providencia. ¿No? Este fue una anécdota. Después él estuvo presente en mi ordenación sacerdotal en Barcelona. Llegó y me dijo, ¿te recuerdas, Paco? Debería ser salesiano. Y él dijo, pues sí, pero eso, padre, protéstelo ahí arriba, no me lo diga a mí. Mira, Paquito, a mí se me hace que tú eras muy chispudo en el colegio. Te imagino yo que eras bien chispudo en el colegio. Pero mira qué bonita anécdota en realidad, porque uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para uno? Fíjate que eso que me estás diciendo da pie para muchas cosas y comentarios, pues. Yo creo que sobremanera. Yo creo que a todos nos ha pasado de alguna manera. Yo te voy a contar que yo sí tuve intenciones de estudiar para sacerdote cuando estaba como en quinto año de primaria. Tuve un buen Ya, profesor que me estimuló mucho
y casi que me animo a ir, pero no encontré mucho eco en mi familia. Yo era el mayor de los nietos, pero más que todo me había criado con mis abuelos. Entonces, no fue así como que Tan bueno, ¿ah? fácil. ¿Verdad? Pero sí tuve ese, ¿cómo te dijera? Esa Inquietud. inquietud, fíjate tú. Bueno, pero ahora volviendo otra vez al tema, recordemos un poquito del colegio. Y mira, ¿cómo fue que llegaste tú al colegio y en qué tiempo llegaste al colegio? Sí, sí, yo te contaba que me estaba cerca de la iglesia de Divina Providencia y entonces me recomendaron, por lo cercano, estar en el Colegio Domingo Sabio. Entonces ahí hice la primaria en un colegio que dirigía la señorita Esperanza Letona Ramazzini. Ella me recibió en el colegio y comentaba ella que del día, momento que me vio, dijo, este niño va a ser sacerdote. O sea que ya tenemos dos salesianos que estaban detrás de mí en ese tema, ¿verdad? Y terminé primaria ahí en el Domingo Sabio y después me fui al Don Bosco. ¿Mm? Sí, esto fue en el año, yo estuve en el Domingo Sabio en el año 54, ¿no? 1954, 1957, 54, 57 exactamente, ¿sí? Y después ya entré al Don Bosco a primer curso. ¿No? Ahí estuve, primer año estuve en la sección B, después ya pasé a... No, perdón, el primer año estuve en la sección A, en el, en, ¿qué? En primer curso. Y el segundo curso pasé a la B, y el tercer curso y a la A otra vez y ya me quedé en la sección A. ¿Sí? Ah, entiendo. O sea que, digamos, tú no estuviste en la primaria en el colegio, sino No, hasta en el el Don Bosco básico. no. Ah, ya. Y mira qué interesante, porque realmente casi la mayoría de los que yo conozco que se hicieron sacerdotes salesianos casi siempre estaban desde los primeros años, desde la primaria, ¿verdad? Pero qué Sí. interesante, no cabe duda. Pero sigamos dentro de esto porque es interesante tu experiencia. Por ejemplo, ahora, ¿cómo impacta estos valores salesianos, esta formación y esta educación salesiana en tu vida? Pero ya, digamos, ahora como tal vez orientándote un poquito hacia la parte de espiritualidad salesiana y quizás como y ya dándole una forma digamos, de dirección a tu vocación salesiana. ¿Cómo impacta el colegio? Bueno, pues lógico, todos los principios y los valores de mi vida espiritual son eminentemente salesianos, pues, porque aunque estuve en el Don Bosco a partir solo en la secundaria, sin embargo, la primaria en el Colegio Domingo Sabio, la directora era una cooperadora salesiana también, y lógico, me empezó a meter siendo la devoción a San Juan Bosco, Domingo Sabio y a María Auxiliadora, lógicamente. Esto está durante todo ese tiempo. Y ya después en el colegio Don Bosco, pues lógico, también me encantó la familiaridad con todos los compañeros, con decirte que a estas alturas del partido todavía seguimos reuniéndonos toda la promoción, muy unidos. Tenemos un WhatsApp, nos reunimos después, por ejemplo, para los 50 años de la graduación nos juntamos como alrededor de 60 compañeros para celebrarlo todavía. Imagínate, de 70 que éramos, nos juntamos 60, o sea, casi todos. Habrán fallado dos o tres nada más, por unos cuantos que habían fallecido, los demás sí estábamos todos ahí. Y entonces, y seguimos siempre muy unidos y apoyándonos unos a otros. Interesante. Me parece, digamos, yo creo que esa es una de las cuestiones que a nosotros nos identifica mucho como salesianos, porque creo que en todas las promociones lo hacemos y eso creo que de alguna manera también es motivado porque como tenemos la Asociación de Exalumnos Salesianos y nos convoca a ciertas actividades anualmente, eso permite que estemos como en contacto y que vayamos nuevamente, podríamos decir, asociándonos, porque algunos se nos pierden, pero después los encontramos, los invitamos a participar. Creo que eso tiene mucho en la cuestión salesiana. Pero quisiera ilustrarte en algo antes, porque te voy a hacer una pregunta especial, pero quiero ilustrarte en este sentido. Fíjate tú que, digamos, te decía yo anteriormente que, por ejemplo, a mí me llamó la atención estudiar para sacerdote, pero no lo hice. Sin embargo, varios de mis compañeros, yo diría que a través de mi promoción, unos 10
se fueron a estudiar cuando estábamos empezando la secundaria, fueron a estudiar a El Salvador, unos a Ricardone, otros a Yagualo, otros a Rinaldi, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que de todos esos yo creo que todos regresaron. Creo que no se quedó ninguno allá. Y el único que yo recuerdo que sí se hizo sacerdote no fue en esa época, sino fue después, ¿verdad? Fue Salvador Rojas, quien entre sus cosas fue que se hizo diocesano, no se hizo salesiano, ¿ya? Sí. Entonces yo creo que esto pues de alguna manera nos da un indicio de algo. Entonces mi pregunta es en esto: ¿qué recomendaciones o sugerencias le darías tú a alguno de nuestros patojos, ya sea que estén en primaria o que estén en secundaria, que tengan aspiraciones o inquietudes a hacerse sacerdotes, para que, en primer lugar, puedan como engancharse, y segundo lugar, que no sea en vano, es decir, que se mantengan, porque obviamente me imagino yo que es complicado, es difícil a esa edad, pues tal vez mantenerse uno con la vocación activa, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dirías tú a ellos? Pues mira, lo primero es saber que la vocación es un designio eterno de Dios. O sea, Ujú. no es algo que la tengo o no la tengo, o en este momento ya no la tuve. No, no, la vocación es un designio eterno de Dios. Así lo dice la Sagrada Escritura. Y uno puede o no enterarse. Y uno puede o no corresponder. Pero eso es un designio eterno de Dios. Por eso, la clave, que digo yo, es desde pequeño uno aprender a hacer oración para poder preguntarle a Dios nuestro Señor qué es lo que quiere de uno, pues, para qué lo trajo al mundo. Porque, por ejemplo, uno puede decir, yo quiero ser médico, pero resulta con que te desmayas cuando ves sangre, no es eso lo tuyo, claramente, ¿verdad? Entonces, el tiempo del discernimiento es toda la adolescencia y la juventud, pero la clave está en tener ese trato con Dios para poder claramente descubrir cuál es el proyecto que Dios tiene para con uno, ¿verdad? Porque uno puede tener muy buenas intenciones, pero si eso no es lo tuyo, ¿no? ¿Verdad? Entonces uno dice, no, pues lo más importante es tener esa vida interior, ese trato con Dios, para que uno descubra cuál es el plan y lo pueda poner en práctica. Lo mismo que cuando se construye un edificio, el arquitecto hace el diseño y el ingeniero construye. Pero el arquitecto, el ingeniero, cuando ve un plano, dice, bueno, mira, ¿qué es lo que querías con esto? Porque entonces Dios mismo, antes de crearnos, primero nos planea y después nos crea. Piensa primero en nosotros y después nos crea. Y nos da unas cualidades para poder realizarlas. En Mira, padre conclusión, Paquito. Sí, dale, dale, sigue, sigue, sí, sigue. por eso digo, en conclusión, la clave está en ese trato con Dios para uno poder estar en contacto con Él y que Él, como arquitecto, ¿no?, nos vaya diciendo por aquí sí, por allá no, esto sí, y va uno haciendo realidad lo que Dios tenía previsto desde toda la eternidad para uno, ¿no? Mira, padre Paquito, en realidad esa tu respuesta es maravillosa, fíjate. Me dejó, mira, pero feliz, y me dejaste muy satisfecho, porque creo yo que ese es el engarce fundamental de todo, no solamente el que escoge una vocación espiritual y digamos como un sacerdote, un religioso, sino para todos. En Para todas. realidad, qué interesante, porque ahora viene, tal vez no es una nueva pregunta, sino dentro de lo mismo te diría, quiere decir entonces que, por ejemplo, alguien que, o de esos compañeros que todos fueron a estudiar pero regresaron, de alguna manera también era parte del plan de Dios. Bueno, sí, porque lo que les faltó fue llegar a conocer previamente qué es lo que Dios quería. Porque uno solo por entusiasmo no sale adelante, sino que es necesario que Dios nuestro Señor le ayude. Por eso te digo, hablando sobre el tema, hablaba sobre el matrimonio, por ejemplo, con una pareja y le decía, no, mira, porque me dicen, es que, mire, padre, ¿usted cuánto tiempo duró, ¿no?, estudiando para ser sacerdote? ¿Ah? Yo le dije, mínimo 9 años. Ah, perfecto. Y porque es una vocación, sí. Y Sí, el sí. sacerdocio y el matrimonio también es una vocación, sí. ¿Y por qué entonces, si el matrimonio es una vocación, por qué nosotros con 2 o 3 charlitas ya piensan que ya estamos preparados? Cuando los dos estamos llamados a la misma santidad, ¿verdad? Entonces le dije, sí, pero Interesantísimo. mamoncito, ¿no?
de acuerdo, que serán solo unas cuantas clases que reciba una preparación para el matrimonio, pero la preparación al matrimonio comienza desde el nacimiento, en la familia. La familia va dando la formación porque le enseña al hijo, decía Juan Pablo II, que la familia es la escuela del amor, donde se aprende el don de sí. Entonces, mucho va desde las familias, es clave toda la formación de los niños, porque entonces ya han puesto las disposiciones necesarias, las virtudes, para que una vocación pueda hacerse realidad. Por eso Entiendo, comienza ahí en la familia. claro. Mira, Paquito, fíjate, Por eso Paquito, diría que ¿cómo se llama? La vocación, pues lógicamente Dios, pero le debo mucho a mis padres, pues, porque ellos fueron los que prepararon todo el terreno para que germinara esa vocación que Dios me había dado. Fíjate, Paquito, que esas respuestas tuyas, mira, son pero profundas, fíjate, porque realmente yo creo que nosotros todos tenemos una serie de inquietudes, pero lamentablemente muchas veces o no consultamos o no nos asesoran. Entonces yo creo que nos perdemos en el camino, pero tú estás dando exactamente, digamos, en la esencia de lo que es importante. Entonces yo quisiera seguir con esto, ya se nos está venciendo el tiempo, pero mira, una preguntita. ¿Qué sugerencias darías tú? Pero a los papás, por ejemplo, o a la familia de aquellos que quisieran ser sacerdotes. Bien, pues sí, a los padres, ¿qué les digo yo? Que ellos tienen que pedirle a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Por Sí, sus hijos, ajá, ¿verdad? Para que también los hijos puedan ver lo que Dios quiere para ellos. Entonces es muy importante en los papás su oración. Y junto con la oración de los papás, la orientación, los principios de la caridad, como decíamos al principio, que la familia es la escuela del amor, que aprendan a entregarse, a darse. Una persona que es generosa está más dispuesta a lo que Dios nuestro Señor quiera darles, ¿verdad? Quiera claro. elegir. Sí, tal vez una última palabrita. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasaría, digamos, porque muchas veces los papás no quieren que los hijos sean religiosos o sacerdotes? Entonces, en lugar de apoyarlos, se oponen. ¿Qué les dirías tú a estas personas que son negativas hacia recibir con buenos ojos la vocación de los hijos? Sí. Bueno, la vocación es el mayor regalo que Dios puede darle a una persona, ¿no? Una vocación, una llamada a la santidad como sacerdote, ¿verdad? Es el mejor regalo que puedes tener, porque imagínate poder bajar a Dios, en el altar y para entregárselo a los demás. Esas manos de los sacerdotes son manos sagradas, pues. Entonces, no hay cosa mejor que para unos papás que desear que sus hijos puedan tener una vocación, ¿verdad? Eso es lo primero, pero por eso tiene que rezar mucho por sus hijos, para que realmente los hijos vean. Y la tarea de ellos no es decidir qué es lo que va a hacer su hijo. El hijo es libre, el primero es Dios el que elige. Y el segundo, el hijo es libre o no hacerlo. Pero a los papás en ese campo no tienen que intervenir, porque son nada más administradores de los hijos. Dios les confía a los papás unas vidas para que ellos los pongan en práctica, pero Dios es el que decide qué es lo que van a hacer, no los papás. Los papás, su tarea es formarles. Ya la vocación germina y salen adelante. Por eso a los papás yo les digo, primero pidan vocaciones. Nos urgen muchas vocaciones en la iglesia. Ojalá puedan tener muchos hijos y que sus hijos puedan tener esa vocación. Muchas gracias, Paquito. Te agradezco mucho esas respuestas maravillosas. Vamos a dejar aquí esta primera parte del programa y Sí, vamos ¿cómo se llama? Tener una segunda ocasión para hacer la segunda parte del programa, porque mira, de verdad que lo que tú nos has dicho no solamente es ilustrativo, sino enriquecedor. No solamente, digamos, personalmente, sino culturalmente y también socialmente, porque fíjate tú que es algo que uno no sabe. Entonces ya no nos queda tiempo, Paquito, así que muchas gracias por tu participación y vamos a continuar entonces con esto en el segundo programa de la serie. Y a usted, estimado televidente, ya ve qué interesante nuestro tema. Esperamos que nos pueda seguir en el próximo de la serie. Muchas gracias por su atención.